Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 654. General Fisk. Tras la tensa revelación de Peter, la mirada de Mateo se clavó en Miles. Una mezcla de resentimiento y frustración se reflejaba en su rostro. Y sabes, puede que se sienta culpable, pero en realidad no es culpa de Miles, intervino Peter, frunciendo el ceño a Mateo. La araña simplemente lo encontró y lo mordió. Si quieres culpar a alguien, culpa a Wilson Fisk por crear la máquina que destrozó el multiverso y causó este desastre. Él es la verdadera razón por la que no pudiste convertirte en Spider-Man. ¿Wilson Fisk?, preguntó Mateo, frunciendo aún más el ceño mientras miraba a Peter, todavía colgado de las cadenas. Peter pudo ver una mirada de odio en los rostros de Mateo y sus tíos al mencionar el nombre de Wilson Fisk. ¿Son rivales criminales o algo así? Miles asintió, con la esperanza de calmar la creciente animosidad. Sí, también hay un Kingpin aquí. Mateo asintió a regañadientes, con la incertidumbre nublando sus ojos. Sus emociones contradictorias hacia Miles se intensificaron, dividido entre el resentimiento y la comprensión racional de que quizá no fuera culpa suya, con la mente concentrada en las dos palabras quizás no. Incluso ahora, mientras Mateo contemplaba sus sentimientos, su mente seguía buscando a alguien a quien culpar, y Miles era un blanco fácil. Mientras tanto, Peter continuó su explicación. Y en cuanto a la muerte de tu padre, ciertamente tampoco es culpa de Miles. Mateo, mirando fijamente a Peter, apretó los dientes. No pudo evitar sentirse como un colegial delincuente recibiendo un sermón de su profesor, lo cual no le sentó nada bien. Peter suspiró, negando con la cabeza. Por eso, deberías culpar a quien quiera que lo haya matado. Pero después, puedes culpar al destino o a cualquier otra deidad que controle el multiverso. Mateo y su tío Aaron intercambiaron miradas confusas, sintiendo como si Peter estuviera aludiendo a algo más allá de su comprensión. Espera. ¿Te refieres a una deidad de verdad? Mateo pareció comprenderlo al cabo de un momento. Asintiendo, Miles explicó. Por alguna razón, nuestros padres están destinados a morir. Incluso el mío morirá dentro de un año, por alguna razón u otra y... Al decir esto, Mateo se volvió hacia él con un dejo de compasión y comprensión, pero, por desgracia, sus siguientes palabras lo echaron todo por la borda. Por suerte, conocí a Peter aquí. Le puso un hechizo de protección a mi padre que debería mantenerlo a salvo y... Al instante, la habitación se llenó del resurgimiento de celos y resentimiento en Mateo. Su mirada se posó en Miles, con una tormenta formándose en sus ojos mientras lidiaba con la injusticia de sus vidas. ¿Por qué fue Miles a quien picó la araña? ¿Por qué su padre seguía vivo? ¿Y por qué fue Miles quien conoció a Peter justo a tiempo para salvar a su familia? Suspirando al reconocer la renovada tensión, Peter negó con la cabeza, observando la hostilidad en la mirada de Mateo. Era evidente que conectar con Miles sería un reto. Mateo se había enfrentado a duras realidades, navegando en un universo más oscuro y aparentemente más criminal que el de Miles. En cambio, Miles parecía haber disfrutado de una vida relativamente buena, creciendo en un universo mucho más indulgente. Incluso asistió a un internado privado, un lujo que la familia de Mateo nunca pudo permitirse tras la trágica muerte de su padre. El marcado contraste entre sus experiencias pareció profundizar la brecha entre ellos. Mientras el tenso silencio persistía, Peter intuyó que las meras palabras no podrían salvar la brecha entre las dos versiones de Miles Morales. La amargura de Mateo era profunda, arraigada en las duras realidades de su propio universo. Miles, ajeno a las luchas en la vida de Mateo, enfrentó el desafío de ser visto viviendo la vida que Mateo deseaba tener. Al darse cuenta de que el tiempo apremiaba, Peter decidió que era hora de poner fin a este tumultuoso encuentro. Las primeras luces del amanecer iluminaron el cielo exterior, un recordatorio de la urgencia que ensombrecía su situación actual. Hablar parecía inútil, y Peter sabía que tenía una misión urgente: enfrentarse a Centurión.
Dudaba que el villano siguiera en este universo, por lo que estaba dispuesto a perder el tiempo allí, considerando que Khan debería saber que su lacayo, Lila, ha sido comprometido. Con un encogimiento de hombros indiferente, Peter tomó las riendas de la situación. Bueno, ya hemos perdido suficiente tiempo, declaró, con la mirada fija en los ventanales. Está amaneciendo, y necesito encontrar a Centurión, o lo que sea que haya dejado atrás mientras Wia y Mateo y el tío Aaron intercambiaron miradas preocupadas mientras Peter hablaba. No podían evitar la sensación de que podrían quedar allí, encadenados y colgados de un saco de boxeo, lo cual normalmente no habría problema, ya que simplemente aprovecharían la oportunidad para escapar, pero recuerdan claramente que Peter dijo algo sobre mecanismos de seguridad mágicos en la cadena. No nos vas a dejar aquí, ¿verdad? Soltó Mateo, con la ansiedad impregnando su voz. Tengo clase, ¿sabes? Si no voy, mi mamá recibe una llamada. Y si no me encuentra, llamará a la policía. Poniendo los ojos en blanco, exasperado, Peter negó con la cabeza. No, no los voy a dejar aquí, respondió con un dejo de irritación en el tono. Caminó con paso decidido hacia el tío y el sobrino, ambos atados y colgados del saco de boxeo. Al acercarse Peter, Mateo y su tío Aaron comenzaron a forcejear instintivamente contra las cadenas, temiendo a lo peor. Sus ojos se abrieron de par en par con aprensión cuando Peter extendió la mano, pero en lugar de hacerles daño, simplemente tocó las cadenas. Con un solo toque, las ataduras se hicieron añicos y cayeron al suelo. Con los ojos abiertos por la sorpresa, Mateo y su tío cayeron al suelo, ahora libres de su confinamiento. A pesar de su recién descubierta libertad, rápidamente adoptaron posturas de combate, recelosos de posibles trampas de sus antiguos captores. Peter se apartó de ellos y dijo con indiferencia por encima del hombro: ambos son libres de seguir con sus vidas. Nos vemos. Desconcertados y esperando encontrar una presa, Mateo y su tío intercambiaron una mirada, dejando escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, su respiro duró poco, pues Peter se detuvo y se volvió hacia ellos con una expresión enigmática. Ah, sí, una cosa más, anunció Peter, provocando que Mateo y su tío tragaran saliva con nerviosismo. Esperando lo peor, se prepararon para otro giro inesperado en su impredecible encuentro. Pero, para su sorpresa, Peter sacó su teléfono y les mostró una foto. ¿Has visto a este hombre antes?, preguntó Peter, presentando una imagen del Khan exiliado con el que luchó. Hablando del exiliado, probablemente debería empezar a sacarle información. Después de todo, Peter atrapó su alma en una joya para usarla y derrotar a los Khan. Y parecía que por fin había llegado el momento de demostrar su utilidad. Tras contemplar la imagen por un instante, el tío Aaron y Miles parecieron quedarse paralizados, con expresiones de puro odio y rabia ensombreciendo sus rostros. Incluso comparado con la simple mención del Kingpin, que les provocó una reacción similar, esta vez fue mucho más intensa. ¿Por qué nos enseñas una foto del presidente?, preguntó el tío Aaron apretando los dientes antes de mirar a Peter con una mirada suspicaz y acusadora. ¿Trabajas con él? Peter negó con la cabeza y guardó el teléfono. ¿Así que se autoproclamó presidente? Su expresión se tornó seria al explicar. No sé qué rencor le tienes, pero yo que tú, me mantendría alejado. Este hombre es muy peligroso. Si lo ves, da media vuelta y sigue caminando. A menos, claro, que tengas deseos de morir o algún tipo de discapacidad mental. Mateo y su tío tenían el rostro endurecido, ignorando por completo su advertencia. Peter simplemente se encogió de hombros. De todas formas, él se encargaría del centurión, así que no habría problema. Con un gesto de aprobación, Peter se despidió con la mano y se dirigió a la salida. Bueno, fue un placer tenerte cautivo. Espero que no seas tan tonto como para atacarnos de nuevo. Antes de seguir a Peter por las escaleras, Miles dudó un momento, observando al tío Aaron, quien a su vez lo observaba con recelo. La tensión flotaba en el aire mientras Miles respiraba hondo, preparándose para decir sus palabras. Tío Aaron, comenzó Miles, rompiendo el silencio. Sé que no eres mi tío Aaron. ¿Mi tío ya no delinque? Al oír esto, el tío Aaron y Mateo intercambiaron miradas de desconcierto, con evidente escepticismo. Miles insistió, decidido a compartir una lección de su propia experiencia. Solo quería decirles que ustedes dos no tienen por qué ser criminales. Sé que este universo probablemente sea más cruel que el mío, por eso parece que me odian, continuó Miles, mirando a Mateo con empatía. Pero mi tío Aaron también era un criminal. Era el merodeador, pero logré que se retirara.
Ustedes dos pueden hacer lo mismo. Solo tienen que esforzarse al máximo. Sé que pueden lograrlo. Mientras Miles pronunciaba su emotivo discurso, Peter, que acababa de salir por la puerta principal del edificio abandonado, se apoyó contra las paredes, escuchando atentamente con su super oído. Mientras Miles terminaba, un repentino disturbio interrumpió el momento. Una larga fila de vehículos militares avanzaba por la carretera y se detuvo frente al edificio del que Peter acababa de salir. Las puertas del coche se abrieron, revelando la imponente figura de un Wilson Fisk marcado y curtido en la batalla, que vestía un uniforme de general militar de gran tamaño, acompañado por un pequeño ejército de soldados fuertemente armados. ¿Kingpin trabaja para Centurión en este universo?, preguntó Peter. Peter arqueó una ceja y observó desde la distancia cómo Kingpin sacaba un lanzacohetes de aspecto tecnológicamente avanzado de uno de los coches y lo apuntaba hacia la torre donde Miles estaba hablando con sus antiguos cautivos. La atmósfera cambió y la tranquilidad se hizo añicos cuando Fisk apretó el gatillo y liberó un cohete. Vaya, supongo que tenía razón. Son enemigos, murmuró Peter con aire despreocupado mientras chasqueaba los dedos. Al instante, el cohete impactó la torre, creando una gran explosión llena de polvo y humo. Fisk rió entre dientes mientras sus hombres celebraban, confiados en su aparente éxito. El estruendo atronador resonó en el aire y los temblores reverberaron bajo los pies de Peter. Pero al asentarse el polvo, un grito ahogado se elevó entre los hombres de Fisk. Una barrera brillante se había materializado, bloqueando el cohete justo antes de que alcanzara la torre, protegiendo el edificio y a todos los que estaban dentro. La confusión se extendió entre las filas de Fisk ante el inesperado giro de los acontecimientos. Peter, apoyado en la pared con aire despreocupado, se aclaró la garganta, atrayendo la atención de Fisk. Y la expresión triunfal del jefe del crimen se desvaneció al cruzar miradas con Peter. Peter saludó casualmente con una sonrisa burlona en sus labios. Hola. Capítulo 655. Equipo de clones. El aire crepitaba de tensión mientras Wilson Fisk, con su enorme uniforme militar tensando su imponente figura, miraba a Peter con recelo. ¿Quién demonios eres?, preguntó Fisk con voz grave, entrecerrando los ojos mientras observaba la figura despreocupada que tenía delante. Ah, ya sabes, solo un mago callejero simpático, respondió Peter con una sonrisa burlona, conjurando una flor en la mano, que luego se convirtió en un pañuelo antes de desaparecer en una columna de humo. Tada. Me llamo Pete. Pete el asombroso. Hizo una reverencia, disfrutando de la expresión perpleja en el rostro de Fisk. La frustración de Fisk era evidente al apretar la mandíbula, sospechando que Pete tenía algo que ver con la repentina barrera protectora que bloqueó su cohete. No me hagas bromas. ¿Quién eres? ¿Trabajas con el merodeador? ¿También eres terrorista? Peter arqueó una ceja con curiosidad, despertado su interés. ¿Terrorista?, preguntó. ¿Es Prowler un terrorista en este mundo? ¿Es porque lucha contra Centurión? La paciencia del general, el señor del crimen, se agotó. Basta de tonterías. Hombres, abran fuego. Antes de que los soldados pudieran seguir la orden de sus superiores, la ventana desde la que Fisk había disparado el cohete se hizo añicos y una figura vestida de púrpura salió volando. El merodeador, con granadas encendidas en ambas manos, miró a Fisk con un odio apenas controlado que ardía en sus ojos. Mientras lanzaba las granadas brillantes, soltó una lluvia de palabras llenas de odio. «Muere, gordo de mierda». Presa del pánico, Fisk reaccionó rápidamente, usando su inmensa fuerza para agarrar el vehículo militar más cercano como cobertura improvisada, colocándolo frente a él. Mientras tanto, sus soldados, sorprendidos, no tuvieron la misma suerte. Las granadas púrpuras explotaron en un deslumbrante despliegue de luz plasmática, vaporizando a los desafortunados soldados atrapados en el radio de la explosión. Fisk, ileso tras su improvisada cobertura, mostró una fría indiferencia por la vida de sus hombres. Ignorando el caos que lo rodeaba, su mirada se clavó en Mateo, quien aterrizó entre él y Peter. Así que el terrorista por fin se deja ver. No soy terrorista, niega Mateo con vehemencia. Soy un luchador por la libertad. Peter se recostó y escuchó. ¿De verdad es bueno el merodeador en este mundo?, se preguntó, dándose cuenta de que quizá debería haber investigado un poco mientras Mateo estaba inconsciente. Supongo que simplemente asumí y a medida que se desarrollaba el enfrentamiento, Fisk pareció olvidarse por completo de Peter.
Su atención se centró únicamente en Mateo. Llámate como quieras. Pero sea como sea, eres un terrorista registrado y reconocido por el gobierno federal. Ahora, entrégate. El presidente quiere hablar contigo antes de tu ejecución. De pie, con docenas de armas apuntándole, el merodeador fulminó a Fisk con una hostilidad desenfrenada. No, gracias, tendré que declinar descortésmente, dijo, levantando el dedo medio. Aunque me aseguraré de visitar al presidente pronto. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no me llevo tu cabeza para dársela como regalo en conmemoración de nuestro primer y último encuentro? Haciendo una mueca ante la evidente falta de respeto que le demostraban, Kingpin gritó. Disparen. Ordenó a sus hombres, quienes no dudaron en apretar el gatillo. Envíen a esta maldita mancha directamente al más allá. Usando sus botas, que brillaban con una luz violeta, Mateo saltó alto en el aire, esquivando la lluvia de disparos láser. Sin dudarlo, descendió ante el formidable Kingpin, con el pie listo para pisotear, dispuesto a usar sus botas potenciadas para su beneficio. ¡Bum! Mientras atacaba, su bota fue bloqueada por los antebrazos de Fisk y la tecnología en sus zapatos se activó, agregando aún más potencia a su patada. Los ojos de Kingpin se abrieron de par en par al caer de espaldas contra un vehículo militar cercano, que quedó prácticamente aplastado bajo su peso. ¡Uf! ¡Maldito! El aire estaba cargado de tensión y de choques de armas mientras la destreza tecnológica de Mateo chocaba con la abrumadora fuerza de Fisk y el poderío militar a su disposición. En medio del caos, un pasamontañas negro ocultaba la identidad del tío de Mateo, Aaron, quien se encontraba en lo alto de la torre, con un arma en la mano. Su rifle de asalto resonaba con precisión al eliminar soldados, proporcionando fuego de cobertura muy necesario para su sobrino. Los disparos apagados resonaban mientras los cuerpos caían abajo, víctimas del conflicto en escalada. Mientras tanto, Peter se recostó y observó el espectáculo, buscando bocadillos y una silla para ponerse más cómodo. Hacen un buen equipo y por supuesto, se refería a Mateo y a su tío, quienes parecían trabajar en perfecta armonía. Uno al frente, tanqueando y distrayendo al enemigo, y el otro eliminándolos por la retaguardia, reduciendo su número. Es solo cuestión de tiempo antes de que solo quede Fisk, Peter observó mientras eliminaban a otros 3 soldados seguidos, sin que su puntería fuera para menos. Segundos después, la tranquila observación de Peter fue interrumpida por la repentina aparición de Miles, quien aterrizó a su lado, con una mirada preocupada en su rostro mientras observaba a Mateo y Fisk enfrentarse. Miles, ansioso por entrar en acción, preguntó: ¿No deberíamos ayudarlos, Peter? Peter se encogió de hombros con indiferencia y le ofreció a Miles algunos bocadillos, aunque no los tomó. Si te apetece, adelante. Solo estoy aquí para el espectáculo. Señaló la batalla que se desarrollaba como si estuviera viendo una película emocionante. Miles suspiró. Está bien, iré a ayudarlos yo mismo, refunfuñó molesto mientras se alejaba. Mientras la batalla continuaba, Miles se abrió paso entre el caos para ayudar a Mateo y a su tío. Al ver que Kingpin agarraba con fuerza el brazo de Mateo, Miles ejecutó una patada perfecta, rompiendo el brazo de Fisk desde el codo y liberando a su compañero atrapado. ¡Arrugh! Fisk gritó de dolor, su brazo se quebró en la dirección opuesta y un pequeño trozo de hueso sobresalió. Fisk se tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo roto, con el dolor grabado en el rostro. Observó el campo de batalla con los ojos abiertos, comprendiendo la cruda realidad que se desplegaba ante él. La fuerza, antes abrumadora, que había traído ahora se había reducido a unos pocos dispersos, cada uno bajo el preciso disparo del tío Aaron. Algunos ni siquiera sabían que los había alcanzado, demasiado concentrados en ayudar a Kingpin en su lucha contra el merodeador. El arrepentimiento carcomía a Fisk al presenciar la muerte de sus soldados. Se reprendió por su impulsiva decisión de enfrentarse al merodeador sin un refuerzo adecuado. Pero cuando sus analistas le dieron la ubicación de un posible escondite terrorista, estaba demasiado ansioso por esperar a que llegaran más soldados, con la intención de capturar al Prowler para adular al presidente. La arrogancia que lo había conducido hasta allí lo había dejado aislado, y se dio cuenta de que lo superaban en número y en armamento. Los soldados restantes cayeron ante sus ojos, uno a uno, aniquilados por los disparos precisos del tío Aaron. Fisk apretó los dientes, con la frustración a flor de piel al ver cómo sus otrora formidables soldados se desmoronaban.
Por supuesto, el corazón frío de Fisk no se preocupaba por los soldados caídos, pues solo se concentraba en su propia situación. Sin la ayuda de sus soldados, o incluso la posibilidad de que murieran en su lugar, quedó vulnerable. No podía evitar la fatalidad inminente que se cernía sobre él, la inquietante certeza de que podría perder. Y en su oficio, perder solía significar la muerte. Mateo y Miles trabajaron juntos a la perfección, un dúo dinámico que se abrió paso entre el caos. La agilidad y la potencia de Miles se complementaron con la rapidez mental y la tecnología de Mateo, creando una danza destructiva que dejó a Fisk a la defensiva. El combate llegó a su punto álgido cuando Mateo metió la mano en su cinturón y lanzó un puñado de canicas. Miles no sabía qué tramaba su homólogo, pero aún así estaba allí para ayudarlo. Disparando 2 telarañas a Fisk, Miles lo atrajo hacia las canicas, que parecieron activarse debido a la proximidad, liberando una carga eléctrica que se extendió, conectando cada canica con otra. El relámpago danzaba alrededor de Fisk, conteniéndolo y electrificándolo a la vez. ¡Ah! Gritó mientras los voltios de electricidad recorrían su cuerpo, dejándolo de rodillas. Mientras Fisk era capturado, el tío Aaron apuntó al último soldado en pie, apretando el gatillo y enviando al pobre hombre de vuelta a su creador. La otrora formidable fuerza que acompañaba a Fisk quedó reducida a nada más que cuerpo sin vida en el suelo frío e implacable. Fisk, ahora desprovisto de sus fuerzas protectoras y atrapado en una red eléctrica, apretó los dientes de dolor mientras miraba a Mateo, quien se acercó a él, quitándose la máscara en el proceso. Así es como te ves. Uf. Miles, recuperando el aliento, miró a Peter con una sonrisa orgullosa. Supongo que se acabó el espectáculo. Peter asintió con una sonrisa de satisfacción. Parece que sí. Buen trabajo a todos, dijo, y sus bocadillos y su silla desaparecieron al acercarse. Fisk miró el rostro lleno de odio de Mateo, con una chispa de reconocimiento en los ojos. Uf, ¿no eres el hijo de ese traidor capitán de policía? Se burló, con la voz entrecortada por el dolor. Mateo, con los puños apretados, miró a Fisk con furia. ¿Te acuerdas de mi padre? Preguntó con dureza, con la voz cargada de ira y dolor. ¿Cómo voy a olvidarlo? Replicó Kingpin, con una mueca de desprecio bajo la continua electrocución. No todos los días tengo el placer de facilitar la ejecución de un capitán de policía, sancionada por el Estado. ¿Qué? ¿Acaso el gobierno, tan cruel, mató a tu padre? ¿Por eso te convertiste en terrorista? Se burló, con un tono de burla cruel. Oh, ahora todo tiene sentido. Peter juntó todas las piezas. Enfurecido por los crueles comentarios de Fisk, los ojos de Mateo ardían de furia. Sin dudarlo, metió la mano en su cinturón y sacó un cuchillo reluciente. Con un movimiento rápido, hundió la hoja en el ojo izquierdo de Fisk, hundiéndose profundamente en el cráneo del cerebro criminal. Espera. Alto. Miles, alarmado, intentó correr y detener a Mateo, pero ya era demasiado tarde. La espada ya estaba clavada en la cabeza de Fisk, y un jadeo de inocencia escapó de los labios del señor del crimen. La electrocución fue rápida, dejando el cuerpo inerte de Fisk inmovilizado en el suelo. El silencio se hizo pesado tras el rápido y brutal acto de Mateo. El campo de batalla, antes sumido en el caos, ahora presenció una quietud escalofriante al comprender la realidad de la muerte de Fisk. Mateo, respirando con dificultad, observaba fijamente al jefe del crimen caído. El peso de sus acciones flotaba en el aire, una mezcla de venganza y justicia que le dejó un sabor amargo. Capítulos 656 y 657. Muerte del capitán Jefferson Davis. Miles miró a Mateo con incredulidad y rabia grabadas en el rostro. Oye. ¿Qué demonios fue eso? Lo mataste. Estaba indefenso. Exclamó, con la intensidad de la situación resonando en su voz. Mateo, aún recuperando el aliento, se giró para encarar a Miles con expresión firme. ¿Indefenso? Destruyó a mi familia, Miles. Ayudó al gobierno a matar a mi padre. Replicó, con el fuego en sus ojos a juego con la ira en su tono. Vete a la mierda a tu propio universo con tus tonterías de santurrón. Miles negó con la cabeza. La frustración se notaba en su voz. La justicia es una cosa, pero ejecutar a un hombre indefenso es otra. No deberíamos ser así. Yo no soy tú. Así que deja ya de hablar de nosotros. No hay nosotros. Solo tú y yo, replica Mateo, señalando las docenas de cadáveres que los rodeaban. Mira a tu alrededor. Este es el mundo real. Esta es mi vida.
Lo siento, pero no todos podemos vivir en un maldito cuento de hadas. Mientras las dos versiones de Miles Morales se enfrentaban en un intercambio de palabras, el tío Aaron salió del edificio y fijó su mirada en Mateo. Empujando a Miles para pasar, lo abrazó con fuerza, ofreciendo consuelo silencioso a su afligido sobrino. Al instante, la tensión en los hombros de Mateo se alivió al apoyarse en el abrazo de su tío. Lo tenemos, tío Aaron. Por fin lo tenemos, susurró Mateo, con una mezcla de alivio y tristeza en su voz. El tío Aaron, aún con Mateo en brazos, asintió solemnemente. Lo sé, respondió, sintiendo el peso del momento al sentir la liberación emocional de Mateo. Mientras tanto, Miles, al observar el tierno momento entre tío y sobrino, empezó a cuestionar su anterior reprimenda. La historia y el dolor que Mateo cargaba eran evidentes, y tal vez, solo tal vez, Miles no debería haberse apresurado a atacarlo. Sintiendo una mano en el hombro, Miles se giró y vio a Peter de pie a su lado. Miles, a veces la línea entre el bien y el mal no es tan clara como nos gustaría. El mundo no es solo blanco y negro, bueno y malo. Es una mezcla de grises, algunos más oscuros o más claros que otros. Incluso tu universo es así, solo que aún no te has dado cuenta. Miles frunció el ceño mientras Peter continuaba. Sé que nunca seguiste mi consejo sobre matar a tus enemigos, y lo respeto. Al fin y al cabo, es tu decisión vivir como quieras. Cometer tus propios errores y aprender de ellos, pero también debes aprender a respetar las decisiones de los demás. Miles asimiló las palabras de Peter, con emociones encontradas arremolinándose en su interior. Peter siempre había sido su mentor, pero esta era una perspectiva que Miles se había esforzado por combatir. Desafiaba sus creencias fundamentales sobre la santidad de la vida. Mientras aún lidiaba con la nueva incertidumbre, Miles vio como Mateo y el tío Aaron se separaban de su abrazo, y notó algunas lágrimas perdidas cayendo por sus mejillas, que fueron rápidamente limpiadas. ¿Qué estás mirando?, le espetó Mateo a Miles, visiblemente avergonzado. Nada, y Miles miró hacia otro lado, mostrando un poco más de cortesía que hace unos momentos. De repente, el lejano aullido de las sirenas de la policía resonó en el aire, haciendo que el tío Aaron chasqueara la lengua con fastidio. Mierda, alguien debió haber avisado de los disparos, murmuró, observando la intensa batalla que se desarrollaba a su alrededor. Mateo abrió mucho los ojos al contemplar el imponente edificio abandonado, su escondite secreto lleno de equipo esencial y pertenencias personales. Se giró hacia su tío con urgencia. No podemos irnos sin más. Necesito mi equipo, y nuestro ADN y huellas dactilares están por todas partes. Nos encontrarían al final del día. El tío Aaron asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Tenemos que, mientras intercambiaban miradas preocupadas, Peter intervino con seguridad. Lo entiendo. Chasqueó los dedos, recibiendo miradas confusas tanto de Mateo como del tío Aaron. Pero pronto, su confusión se convirtió en conmoción al ver cómo todos sus suministros, tecnología y pertenencias salían volando por la ventana rota. Los objetos flotaron en fila india hacia Peter antes de desaparecer, dejando a Mateo y a su tío atónitos. ¿Cómo lo haces?, preguntó Mateo. Peter sonrió y respondió: magia. ¿Pero a dónde va?, preguntó el tío Aaron con expresión desconcertada. Peter simplemente señaló su collar. Está guardado aquí. Mateo, todavía confundido, volvió a preguntar: ¿pero cómo? La respuesta de Pedro fue la misma: magia. La risa brotó en Peter al ver las miradas de asombro en sus rostros. Miles, recordando su reacción inicial ante la magia de Peter, se unió a la risa, añadiendo ligereza a la atmósfera tensa. Con todas sus pertenencias reunidas, Peter extendió la mano y una llama brillante apareció en su palma. Sorprendiendo de nuevo a Mateo y al tío Aaron, Peter arrojó la llama etérea al edificio abandonado, que se incendió rápidamente, consumiendo la estructura en cuestión de segundos, mientras una nube de humo se elevaba hacia el cielo. Mientras las llamas danzaban y titilaban, proyectando un brillo inquietante sobre sus rostros, Peter señaló los cadáveres esparcidos. ¿Quieres dejarlos así? ¿O debería deshacerme de ellos también? Mateo, mirando fijamente el cuerpo sin vida de Kingpin por un momento, finalmente habló. Déjenlos, quería ver cómo reaccionaría el gobierno si uno de sus perros leales fuera asesinado de esa manera. Peter, al oír las sirenas de la policía acercándose, agitó los dedos y abrió un portal brillante. Lo atravesó antes de girarse e indicar a los demás que lo imitaran.
Miles, familiarizado con la transportación mística de Peter, avanzó con seguridad hacia el portal. Mateo y el tío Aaron, sin embargo, intercambiaron miradas inseguras. Mateo expresó su vacilación, acercándose lentamente a ellos. ¿Es eso un portal? Peter rió entre dientes, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Sí, vamos. No tenemos mucho tiempo. Cuando el sobrino y el tío entraron vacilantes en el portal, impulsados por el sonido de los vehículos policiales que se acercaban, el portal se cerró de golpe detrás de ellos. Al mismo tiempo, una fila de coches de policía llegó al lugar justo a tiempo para presenciar el derrumbe del edificio abandonado en un espectáculo de fuego. Los agentes del orden, al responder a una llamada de disparos, esperaban encontrar a algún idiota disparando a blancos en los edificios abandonados o sus alrededores. Pero, en cambio, se encontraron con una escena caótica. Los restos en llamas del edificio, mezclados con los cadáveres de militares, incluido un general de alto rango, los dejaron perplejos. Esto era mucho más que una escena de crimen normal. Al salir del portal reluciente, Mateo y el tío Aaron se encontraron en la habitación de Mateo, en casa, mientras el tenue resplandor del portal se desvanecía tras ellos. Un suspiro de alivio colectivo escapó de sus labios al disiparse la amenaza inmediata de persecución policial. Miles, mirando a su alrededor, no pudo evitar maravillarse ante las similitudes y diferencias entre el espacio vital de Mateo y el suyo. Rompiendo el silencio, susurró: ¿Está mamá en casa? La curiosidad en su voz revelaba su preocupación por enfrentarse a un encuentro incómodo con una versión de su propia madre. Mateo se volvió hacia Miles y lo corrigió con una expresión severa. Es mi mamá, no la tuya. Y está en el trabajo. Normalmente va directo al hospital después de su turno en la tienda. La tensión en la habitación persistía mientras ambos interactuaban. Sintiendo el peso de su anterior enfrentamiento con Mateo, Miles dudó antes de disculparse. Mira, siento lo de antes. La sinceridad en su voz transmitía un sincero deseo de arreglar su tensa interacción. Cuando Miles comenzó a disculparse, Peter sintió la necesidad de privacidad y salió elegantemente de la habitación, diciendo casualmente: voy a buscar un poco de agua a la cocina. El tío Aaron, adivinando las intenciones de Peter y receloso de un extraño que rondaba por la casa de su cuñada, lo siguió. Te mostraré dónde está la cocina, dijo, guiándolos. En la cocina, Peter encontró un vaso limpio en el armario y fue a llenarlo del grifo, pero Aaron intervino. Cuidado con el agua del grifo. Está llena de contaminantes, advirtió, entrecerrando los ojos con preocupación. Peter asintió con aprecio, cerró el grifo y dejó el vaso, dándose cuenta de que ya no tenía sed. Supongo que tenemos que agradecérselo a Centurión, ¿Centurión? Repite a Aaron interrogativamente. Es su presidente. Así se le conoce en el Consejo de Khan, explicó Peter brevemente. Al ver que Aaron seguía confundido, Peter continuó. Piensen en el gobierno con el que están lidiando, pero mucho peor. Ese es el Consejo de Khan. Ya veo, asintiendo levemente, Aaron se acerca al refrigerador, saca una botella de agua y se la entrega a Peter. Gracias. Peter tomó la botella y la dejó un momento, dominado por la curiosidad. ¿Te importaría contarme algo del padre de Mateo? ¿Qué pasó y por qué lo ejecutaron? La gravedad de la pregunta flotaba en el aire. Aaron suspiró profundamente, y su expresión se tornó triste. Mi hermano trabajaba con un grupo de trabajo secreto que investigaba al presidente. No sé qué investigaban, solo que era algo importante. Nunca reveló los detalles, siempre se atuvo a las reglas en su trabajo policial. Aaron respiró hondo, preparándose para lo que vendría, antes de continuar. Una semana después de iniciarse la investigación, Fisk y su convoy militar rodearon el apartamento y lo secuestraron por la fuerza con el pretexto de la seguridad nacional. Por supuesto, no intentó resistirse, ya que Río y Miles, Mateo, estaban en casa. No quería que salieran lastimados y su voz parecía entrecortarse al continuar. Al día siguiente, el presidente realizó una transmisión de emergencia en la Casa Blanca, donde tildaron a mi hermano y al resto de su equipo de traidores a la patria antes de ejecutarlos uno por uno. Jeff fue el último en morir. Apenas logró decirles a Río y a Miles, Mateo, que los amaba antes de que lo decapitaran en vivo por televisión, ellos. Peter intentó hacer una pregunta, pero Aaron le respondió sin siquiera escucharlo. Sí, Miles, Mateo y Río lo vieron en vivo como todos los demás. El dolor intenso en la voz de Aaron era difícil de escuchar.
Mientras Peter y Aaron conversaban en la cocina, en la habitación de Mateo, la tensión persistía entre las dos versiones de Miles Morales. El aire crepitaba con un resentimiento tácito, pero Miles se impuso y terminó su disculpa. No debería haber empezado a reprenderte así, aunque no me guste matar gente. Este no es mi universo, así que no debería haberte impuesto mis ideales. Lo siento. Miles parecía sinceramente arrepentido. Su disculpa flotaba en el aire. Mateo, con los brazos cruzados, sostuvo la mirada de Miles con una expresión de reticencia y fastidio. Disculpa aceptada, supongo, murmuró, sintiendo la sinceridad de su interlocutor, aunque no podía disimular por completo su constante antipatía hacia Miles. Miles, feliz de que aceptaran su disculpa, decidió romper el hielo con una pregunta más personal que lo rondaba por la cabeza desde hacía tiempo. Entonces, ¿cómo murió nuestro padre en este universo? Preguntó sin poder evitarlo, pensando en su propio padre. Una vez más, es mi papá. No el tuyo. Mateo entrecerró los ojos, su incomodidad era evidente al dudar antes de suspirar profundamente. Y no es una historia que me guste contar, admitió, dirigiendo la mirada hacia una foto enmarcada de su padre sobre su escritorio. Pero supongo que querrías saberlo de todas formas, ¿no? Sí, por favor, respondió Miles con torpeza. No quería que Mateo reviviera todo, pero también sentía que necesitaba saberlo. Después de todo, su padre también estaba destinado a morir, y aún le preocupaba que la protección de Peter no fuera suficiente. Suspirando molesto, Mateo se sentó al borde de la cama. Ya me lo imaginaba. Al empezar a relatar los dolorosos recuerdos, la voz de Mateo se quebró. Cada palabra cargaba con el peso del pasado. Mi padre fue uno de los mejores policías que jamás hayas conocido, y como era tan bueno, lo reclutaron para un grupo de trabajo especial. Escena retrospectiva, la familia Morales estaba reunida en su acogedor apartamento, el aroma de empanadas recién fritas flotaba en el aire mientras los preparativos de la cena estaban en pleno apogeo. La madre de Mateo, Río, tarareaba una melodía mientras movía con destreza por la cocina. Su padre, Jefferson Davis, estaba sentado a la mesa, absorto en unos papeles que había dejado. Frente a él, Mateo revisaba su teléfono, esperando con ansias su plato favorito. Esta atmósfera armoniosa se vio interrumpida abruptamente por el rugido distante de vehículos militares que rodeaban su edificio de apartamentos. El ruido se intensificó, acompañado de los agudos ladridos de los soldados que gritaban órdenes. Era como si el edificio mismo estuviera siendo atacado, lo que desató una sensación colectiva de curiosidad y preocupación en la familia Morales. Atraídos por las ventanas, presenciaron la inquietante escena que se desarrollaba afuera. Soldados, armados hasta los dientes, tomaron posiciones estratégicas, liderados por una figura imponente, inequívocamente identificada como Wilson Fisk. La imponente presencia de Fisk despertó una sensación de pavor, especialmente en Jefferson Davis, quien reconoció a Fisk de una época en la que ejercía una influencia significativa en la ciudad de Nueva York, antes de que de alguna manera se convirtiera en general del ejército. Volviéndose hacia su padre, Mateo no pudo contener la preocupación. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué están aquí los militares? Su voz temblaba con una mezcla de confusión y miedo. Su madre, intentando mantener el optimismo, sugirió. Quizás solo sea un entrenamiento o algo así. ¿Hacen estas cosas, no? A pesar de su intento de restarle importancia a la tensión, la incertidumbre flotaba en el aire. Jefferson Davis, sin embargo, no se dejó llevar por falsas esperanzas. La ansiedad se reflejaba en su rostro y dudó antes de hablar, con un tono serio y bajo. Esto no se siente bien. Mientras observaban cómo se intensificaba la presencia militar en el exterior, la voz del general Fisk resonó por un megáfono, provocándoles escalofríos. Jefferson Davis, sal con las manos en alto. Entrégate pacíficamente y nadie saldrá herido. La gravedad de la situación lo impresionó, y Mateo sintió un nudo en el estómago. La pregunta de por qué los militares atacaban a su padre persistía, aunque la expresión que vio en su rostro, que reflejaba una mezcla de comprensión y miedo, le indicó que al menos tenía una idea de por qué estaba sucediendo esto. Volviéndose hacia su padre, Mateo quiso preguntarle qué pasaba, pero su madre se le adelantó. Jeff, ¿qué pasa? ¿Por qué te buscan? La voz de Río temblaba de miedo mientras buscaba respuestas desesperadamente, confundida ante la posibilidad de que los militares arrestaran a un capitán de policía condecorado y respetado. Jefferson se quedó allí, con la conmoción grabada en el rostro.
Parecía que su mente lidiaba con la repentina e imprevista intrusión de las fuerzas militares en sus vidas cotidianas. Abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron escapársele, dejando un silencio inquietante en la habitación. La voz de Río se volvió más desesperada a medida que repetía sus preguntas, y su tono se elevaba con cada súplica de información. Mateo sintió un nudo en el estómago mientras observaba a su padre, esperando alguna explicación o consuelo. Mientras la voz de Fish resonaba por el megáfono una vez más, amenazando con agravar la situación, Jefferson salió de su parálisis momentánea. Escuchó el ultimátum: rendirse pacíficamente o enfrentarse a un posible asalto al edificio, lo que pondría en peligro a su familia. Una mirada de derrota cruzó el rostro de Jefferson, mientras la resignación se apoderaba de él. Sin decir palabra, abrazó a su hijo y a su esposa con fuerza, como si intentara grabar la calidez del momento en sus recuerdos. El peso de una tristeza no expresada flotaba en el aire. Lo siento mucho, sé que esto será difícil para ustedes dos de ahora en adelante, pero sé que estarán bien sin mí, susurró Jefferson, con una mezcla de tristeza y determinación en su voz. Los quiero muchísimo. Más de lo que jamás sabrán. La sinceridad en sus ojos transmitía una profunda emoción que resonó en el reducido espacio de su apartamento. Le dio un beso rápido a su desconcertada esposa antes de centrarse en Mateo. Cuida a tu madre, ¿vale? Sé que es repentino, pero no me cabe duda de que puedes. Después de todo, eres mi hijo. Con lágrimas en los ojos, Mateo preguntó frenéticamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué sientes que te estás despidiendo para siempre? Río se unió a ellos, agarrando el brazo de su marido mientras suplicaba. ¿Por qué están aquí por ti? ¿Qué hiciste? Jefferson simplemente les sonrió, con una expresión triste y melancólica en el rostro. No tienen que preocuparse por eso. Simplemente vivan sus vidas al máximo y no permitan que esto los deprima. Se abstuvo de revelar los detalles, temiendo que saberlo pudiera poner en peligro la seguridad de su familia. Con un último abrazo fuerte, Jefferson se dio la vuelta y marchó resueltamente hacia la puerta para entregarse. Río y Mateo intentaron detenerlo, gritándole que se quedara, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La puerta se cerró, dejándolos solos e indefensos, con la mirada fija en la ventana mientras lo veían salir del edificio con las manos alzadas en señal de rendición. Y después de que los militares se llevaron a su padre, Mateo y su madre se quedaron solos, pero eso no significó que lo abandonaran. No, en cambio, llamaron a todos los que pudieron, desde los funcionarios electos hasta el propio comisario de policía, les explicaron todo y pidieron ayuda, pero las respuestas que recibieron no fueron fructíferas. Les dijeron una y otra vez que lo investigarían, pero nadie les devolvió la llamada. Pasaron más de 24 horas sin dormir intentando conseguir un mínimo de ayuda, llamando constantemente a quien podían, pero nadie respondía a sus preguntas ni les daba solución a sus problemas. Y finalmente, justo cuando estaban a punto de dormir, de repente, recibieron llamadas y mensajes de casi todos sus amigos y familiares, diciéndoles que encendieran la televisión. Y así lo hicieron, por muy confundidos que estuvieran. En la televisión, transmitido en todos los canales, estaba el presidente de los Estados Unidos, Nathaniel Richards. Al instante, la esperanza inundó a Mateo y a su madre, pues pensaron que tal vez, solo tal vez, sus llamadas habían tenido algún impacto y que el presidente había sido notificado. Pensaron que el presidente explicaría lo sucedido y aclararía las cosas, devolviéndoles a Jefferson. Pero sus esperanzas se desvanecieron en cuanto el presidente abrió la boca. Compatriotas estadounidenses, hoy hemos descubierto una peligrosa célula de traidores, terroristas que buscaban socavar la esencia misma de nuestra nación. Estos individuos conspiraron no solo contra mí, sino también contra la seguridad de todos los ciudadanos de este gran país. Mateo y su madre quedaron impactados, pues no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Al principio, no creyeron que esto tuviera algo que ver con su situación, ya que el capitán de policía Jefferson Davis no era, desde luego, un traidor ni un terrorista. Pero entonces ocurrió algo verdaderamente impactante. La cámara se amplió, mostrando una fila de prisioneros demacrados y arrodillados, cada uno de los cuales parecía haber pasado por algún tipo de interrogatorio tortuoso antes de esta transmisión. Mateo y su madre abrieron los ojos de par en par al ver a Jefferson entre los traidores arrodillados, con cortes y moretones por todo el cuerpo. El miedo y la preocupación los invadieron mientras observaban. El presidente continuó: estos son los traidores que conspiraron contra nuestra nación.
Sus viles planes han sido frustrados y se hará justicia. Que esto sirva de severa advertencia a cualquiera que se atreva a amenazar la santidad de nuestra democracia. Con una mirada satisfecha en su rostro, el presidente declaró que estos traidores serían condenados a muerte por sus atroces crímenes, y cuando terminó de hablar, se escucharon disparos que mataron a cada uno de ellos, uno por uno. Mateo y su madre vieron horrorizados cómo morían todos, uno tras otro. Hasta que finalmente, le llegó el turno a Jefferson. El padre de Mateo miró a la cámara con una sonrisa triste en su rostro mientras pronunciaba las palabras "te amo", antes de que una ráfaga de balas impactara su pecho y cráneo, matándolo inmediatamente. Mateo y su madre lloraron, con el rostro bañado en lágrimas de horror y angustia. La transmisión terminó, dejándolos en un silencio escalofriante, con el peso de la tragedia apoderándose de sus almas. Fin del flashback. El peso de la revelación flotaba en el aire, proyectando una sombra sombría sobre la habitación. En el silencio posterior, Miles se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. Una mezcla de tristeza y empatía se reflejaba en su rostro. Lo siento. No debería haber preguntado. No, está bien, y Mateo negó con la cabeza, con los ojos ligeramente húmedos mientras miraba a Miles. Valora el tiempo que pasas con tu padre, porque de verdad no sabes lo bien que lo pasas y lo haré. Lo prometo. Miles asiente mientras una idea le cruza la cabeza. Espera, ¿cómo sabes del grupo de trabajo de papá? ¿Dijiste que no te lo dijo? Se acercó a la foto de su padre, sobre su escritorio. Abrió la parte de atrás, sacó una pequeña memoria USB y la conectó a su computadora. Mira esto. Capítulo 658. Frozono. Choque estático. Tras conectar la memoria USB, Mateo se volvió hacia Miles con una mezcla de determinación y tristeza en la mirada. Esto es lo que dejó mi padre, dijo mientras la computadora se encendía. Lo escondió bien para que nadie lo encontrara. Ni siquiera los agentes del gobierno que vinieron a buscar sus cosas lo encontraron. Lo encontré unos días después de su funeral. Miles observó el pequeño dispositivo con curiosidad y preocupación. ¿Qué contiene?, preguntó, preguntándose qué tipo de evidencia podría llevar al presidente de los Estados Unidos de América a ejecutar a un capitán de policía en directo por televisión. Respirando hondo, Mateo recorrió con los dedos el teclado, navegando por una serie de carpetas cifradas hasta encontrar lo que buscaba. Esta, comenzó, señalando la pantalla, es la evidencia que mi padre y su equipo estaban reuniendo. Al abrirse los archivos, una cascada de documentos, imágenes y vídeos se desplegó ante sus ojos. Mateo explicó. Desde su primer mandato, Richards ha estado desviando dinero y recursos de Estados Unidos, destruyendo la economía al subir los impuestos a niveles históricos, destruyendo por completo los programas sociales, causando daños irreparables a nuestro medio ambiente y, lo peor de todo, ha iniciado 7 guerras diferentes desde su elección, y sin duda habrá más. Después de todo, no solo Estados Unidos tiene recursos y dinero y... Miles observó con los ojos muy abiertos cómo Mateo presentaba todo tipo de documentos, muchos de ellos clasificados, que demostraban todas sus afirmaciones. Desde los más públicos, como impuestos y programas sociales, hasta los documentos más secretos, que mostraban contaminación autorizada por el gobierno, registros de malversación de fondos e incitación intencionada a naciones extranjeras para incitar guerras. Los ojos de Mateo brillaron de ira mientras continuaba. Pero eso no es todo, incluso hay evidencia de asesinatos en todo el mundo, muchos de los cuales fueron orquestados aquí en Estados Unidos. Mientras Mateo dice esto, abre un vídeo que se reproduce al instante y muestra un vídeo en vivo de Donald Trump en el escenario de un mitin de MAGA. Estaba de pie en el escenario, rodeado de fans que lo vitoreaban, con una gorra roja en la cabeza, y decía America, America Great Again. Segundos después del inicio del vídeo, se escucha un disparo y Trump se desploma fuera del escenario, con un agujero sangriento en el medio de su frente. Al finalizar el vídeo, Mateo dijo, ese era Donald Trump, el mayor rival de Richard durante su primera campaña presidencial, hace 20 años. Su muerte se puede relacionar con personas del actual presidente. Miles observó con incredulidad cómo la evidencia pintaba un panorama sombrío de las acciones del presidente. Un momento. ¿Dijiste hace 20 años? ¿Cómo es que sigue siendo presidente? ¿No hay un límite? No, ya no. Mateo meneó la cabeza con desánimo. Durante su segundo mandato, impulsó un proyecto de ley en el Senado que cambiaba los límites de mandato.
En lugar de mandatos de 4 años, con 2 como límite para una sola persona, son mandatos de 10 años sin límite, lo que significa que puede postularse a la presidencia tantas veces como quiera. Prácticamente se ha convertido en el rey de Estados Unidos. Los ojos de Miles se abrieron de par en par ante la revelación. ¿Cómo es que nadie se ha rebelado contra él? Mateo suspiró solemnemente. Ha manipulado el sistema, silenciado a la oposición y se ha asegurado de no enfrentar consecuencias incriminando a otros por sus crímenes. Su ánimo se ensombreció repentinamente al continuar. También ayuda que todos los que alguna vez intentaron hacer algo contra él hayan sido asesinados, el último de los cuales fue mi padre y su equipo, quienes fueron asesinados en vivo por televisión y... El peso de la verdad lo atrapó. Así que convirtió a nuestro padre en un ejemplo para cualquiera, valiente o estúpido, que se le enfrentara. Mateo asintió, haciendo todo lo posible por ignorar que Miles seguía reclamando a su padre como suyo. Sí, mi padre conocía los peligros potenciales, pero eligió hacer lo correcto, y aquí es donde lo llevó, enfatizó las palabras mi padre, con la esperanza de que Miles lo entendiera una vez más. Miles apretó los puños, con la ira latente bajo la superficie. No podemos dejar que se salga con la suya. Tenemos que desenmascararlo, hacer justicia para nuestro padre y todos los demás a quienes ha lastimado, dijo, ignorando por completo la sutil corrección de Mateo sobre su padre. Mateo asintió. Por eso les muestro esto. Parece que están aquí por él, dice, haciendo una pausa, como si reflexionara sobre algo. Necesitamos trabajar juntos. Estoy dispuesto a compartir toda esta información con Peter, pero quiero saber qué tienen planeado. Miles no vio ningún problema en eso y asintió con la cabeza. Está bien, no veo ningún problema en eso, pero primero tendrás que obtener la aprobación de Peter, claro, puede venir también y de repente, la voz de Peter sonó en la puerta, llamando su atención. Aliviado de que no lo apartaran, Mateo añade. Una cosa más y, dice, provocando que Peter y Miles levanten una ceja con curiosidad. No me importa cómo consigas o hagas lo que sea que estés aquí para hacer, pero necesito dejar algo claro y... Mateo hizo una pausa, su mirada dura se extendió entre Peter y Miles. El presidente es mío. Yo soy quien acabará con su vida, dijo, mirando a Miles antes de que una advertencia saliera de su boca. No te interpongas en mi camino. Al oír esto, Peter no pudo evitar advertirle. Puede que no lo sepas, pero el hombre al que quieres matar es mucho más fuerte de lo que crees y, dijo, señalando a su homólogo. Si ni siquiera puedes vencer a Miles en una pelea, entonces no tendrás ninguna posibilidad contra un Kang. Mateo entrecerró los ojos ante la advertencia de Peter, con una determinación inquebrantable. Aprecio la preocupación, pero tiene que pagar por lo que ha hecho, y yo seré quien lo haga, insistió con la voz teñida de determinación. Peter suspiró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mateo, no lo entiendes. Los Kangs son de otro nivel. Ni siquiera se trata de fuerza física, sino de intelecto, tecnología y estrategia. Incluso si lograras acercarte, sus defensas son impenetrables para alguien de tu nivel. Peter continuó rápidamente antes de que pudiera ser interrumpido por el infeliz Prowler. No me malinterpretes, para un niño sin poderes, has hecho bien en desarrollarte con entrenamiento y tecnología como apoyo, pero comparado con la tecnología de un Kang, tus dispositivos parecen juguetes de niños. La confianza de Mateo flaqueó, su anterior bravuconería flaqueó ante las advertencias de Peter. Pero tengo que hacer esto. Por mi padre, protestó, con la incertidumbre impregnando su voz. La expresión de Peter se suavizó, la compasión se hizo evidente en sus ojos. Lo entiendo, Mateo. De verdad. Pero necesitas comprender la realidad de la situación. No estás preparado para enfrentarte a alguien como Centurión. Mateo frunció el ceño con frustración. ¿Y entonces qué hago? ¿Que me quede de brazos cruzados y lo deje salirse con la suya? Peter sonrió con picardía, con un toque de travesura en la mirada. Oh, no digo eso. Tengo un plan. Pero implica un poco de mejora. El interés de Mateo despertó, y la curiosidad eclipsó sus dudas. ¿Mejora? ¿A qué te refieres? Con un gesto elegante, Peter sacó un pequeño frasco lleno de un misterioso líquido azul. Esto, explicó, extendiéndolo para que Mateo lo viera, es un suero especial llamado compuesto V. Con suerte, te dará un par de superpoderes útiles, pero no creas que será fácil. El proceso implica mucho dolor y... Mateo dudó solo un instante antes de extender la mano para tomar el frasco, aferrándolo con fuerza, con la determinación brillando en sus ojos. Lo haré.
Lo que sea necesario para acabar con él. Justo cuando Mateo estaba a punto de tomar el frasco, la puerta se abrió de golpe, revelando a Aaron, su tío, de pie en el umbral, con expresión severa. Espera un momento, interrumpió con la voz cargada de preocupación. ¿No estarás considerando seriamente dejar que Peter te inyecte eso, sea lo que sea? Ni siquiera sabemos qué es. Mateo irguió los hombros y miró a su tío directamente a los ojos. Tengo que hacerlo, tío Aaron. Es la única manera de asegurarme de que se haga justicia. La expresión de Aaron se suavizó. Una mezcla de orgullo y preocupación se reflejaba en sus ojos. Lo entiendo. Pero no puedo permitir que arriesgues tu vida así. Peter dio un paso adelante con tono serio. No recuerdo haber dicho que el suero lo mataría, ¿verdad? Solo va a doler un poco. Su vida no correrá peligro. Nunca haría nada que lo pusiera en peligro. Este suero puede ser potente, pero no es letal. Solo dolerá, mucho. Mateo asintió con la cabeza, con la determinación brillando en sus ojos. Estoy dispuesto a soportar el dolor. Con un profundo suspiro, Aaron dio un paso adelante y le arrebató el frasco a Mateo. Oye. Aaron ignoró a su sobrino mientras se arremangaba y extendía el brazo para devolverle el frasco a Peter. De acuerdo. Pero con una condición, lo probaré antes de que llegue a mi sobrino, claro. Peter se encogió de hombros en señal de acuerdo. No. Gritó Mateo de inmediato. ¿Y si de verdad mata gente? No puedes arriesgar tu vida por mí. Y riéndose entre dientes, Aaron le dio una palmadita a su sobrino en el hombro, con una expresión de confianza en el rostro. Ahora entiendes cómo me sentí. Mateo frunció el ceño al comprender el punto de vista de su tío. Además, estaré bien. Pero tú, en cambio, tienes que preocuparte por tu madre. No puedes dejarla así como así, no después de lo que pasó con tu padre. Estaría devastada y ... Mateo no encontraba palabras para discutirle. Aunque no estaba contento con la situación, seguiría el plan de su tío. En el mejor de los casos, ambos obtienen superpoderes. En el peor, su tío muere. Más le vale que esté bien, y amenazó Mateo, mirando fijamente a Peter. Bueno, si tanto les preocupa, ¿podría simplemente no darles superpoderes? No es que tenga que, ofreció Peter, no muy contento con las constantes amenazas que recibía, sonriendo mientras recuperaba el frasco. Después de todo, les estaba dando un superpoder. Lo mínimo que podían hacer era ser un poco agradecidos y respetuosos. No y lo siento. Mateo se dio cuenta de su error al instante. Solo sigue, por favor, y claro. Peter lo perdonó con bastante facilidad, volviéndose hacia Aaron y señalando la cama. Acuéstate y mantén el brazo extendido. Y mientras Aaron obedecía, caminando hacia la cama, Peter conjuró una jeringa con un movimiento de muñeca, sosteniendo el frasco del compuesto V en la otra mano. Con precisión, llenó la jeringa antes de volverse hacia Aaron, quien yacía en la cama, agarrándole del brazo con una mezcla de determinación y aprensión. Empecemos, ¿vale? Murmuró Peter, presionando la aguja contra la piel de Aaron y empujando el émbolo hasta vaciar la jeringa. Cuando el suero entró en el torrente sanguíneo de Aaron, su cuerpo comenzó a convulsionar de dolor, sus músculos se tensaron y sus gritos resonaron en las paredes. ¡Ah! Mateo corrió al lado de su tío, apretándole la mano con fuerza. Tío Aaron, ¿estás bien? Por favor, di algo. Suplicó con la voz llena de preocupación. Estará bien. Es lo esperado, lo tranquilizó Peter mientras chasqueaba los dedos y colocaba las correas que sujetaban a Aaron a la cama, impidiéndole agitarse. El tiempo parecía pasar lentamente mientras el cuerpo de Aaron seguía reaccionando al suero. El dolor disminuía gradualmente, pero dejaba tras de sí una sensación escalofriante que impregnaba la habitación. Mateo observaba con una mezcla de miedo y esperanza cómo la respiración de su tío se calmaba y su cuerpo comenzaba a relajarse. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Aaron abrió los ojos, con la mirada perdida mientras observaba su entorno. ¿Qué pasó? Murmuró con voz débil y temblorosa. Antes de que Peter o alguien más pudiera responder, un repentino descenso de temperatura llenó la habitación, provocando que Mateo temblara involuntariamente. Miró a su tío con asombro mientras una energía fría irradiaba del cuerpo de Aaron, enfriando el aire a su alrededor. Y tras probar sus poderes un rato, Aaron se maravilló al ver la escarcha que se formaba en las yemas de sus dedos, y una sensación de asombro lo invadió al poner a prueba los límites de sus nuevas habilidades.
Agitó la mano en el aire, lanzando zarcillos helados en espiral, congelando pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire. Eso mola mucho, comentó Peter, con una sonrisa en el rostro al ver a Aaron manipular el aire helado a su alrededor. ¿Eres como Frozono de Los Increíbles, Frozono? ¿Qué es eso?, preguntó Aaron, frunciendo el ceño, confundido. La sonrisa de Peter se desvaneció un poco al darse cuenta de que su referencia había sido un fracaso. No importa. Es solo un personaje de una película. No tienen Los Increíbles aquí. Aaron y Mateo negaron con la cabeza al unísono, lo que provocó que Peter soltara un suspiro de decepción. Bueno, entonces no importa. Solo recuerda que ahora tienes poderes de hielo, y deseoso de unirse a su tío en el mundo de los superpoderes, Mateo no tardó en acostarse en la cama, con el brazo extendido y listo para la inyección. Sus ojos brillaban de emoción mientras Peter llenaba una nueva jeringa con otra dosis de compuesto V. Su anticipación era palpable. ¿Estás listo para esto, Mateo?, preguntó Peter. Mateo asintió con entusiasmo, con la mirada fija en la jeringa que Peter sostenía. Sí, estoy listo. Hagámoslo. Con mano firme, Peter inyectó el suero a Mateo, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y aprensión. Al entrar el líquido en su torrente sanguíneo, una oleada de dolor recorrió su cuerpo, haciéndole retorcerse de dolor, igual que su tío hacía apenas unos momentos. «¡Ánimo, Mateo!», gritó Aaron con la voz llena de preocupación mientras veía a su sobrino luchar contra los efectos del suero. El tiempo pareció interminable para Mateo mientras soportaba la dolorosa transformación, sus gritos resonando en las paredes de la habitación. Pero tan repentinamente como había comenzado, el dolor comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una sensación de euforia mientras Mateo recuperaba lentamente el control de su cuerpo. Al abrir los ojos, Mateo fue recibido por un deslumbrante despliegue de electricidad azul que crepitaba por todo su cuerpo, una energía que emanaba poder e intensidad. Con una descarga eléctrica, las correas que lo sujetaban se incineraron, junto con una parte considerable de la cama debajo de él. Miles y Aaron observaron con asombro cómo Mateo se ponía de pie, con el cuerpo palpitando de energía pura. «¡Guau!», murmuró Miles. Fin del capítulo 658.